Vamos a presentar el panel Digital and Telco Business Summit. Vamos a llamar al escenario a Hernán Colombo, gerente de regulación y negocios mayoristas de personal. Diego Santos, director de asuntos regulatorios e institucionales de Claro Argentina, Uruguay, Paraguay. Pedro Bentancur, vicepresidente de asuntos externos, económicos y regulatorios de Huayquén. Y Carlos Islas, vicepresidente de Soluciones y Éxito al Cliente para América de Ocla. Y este panel va a ser moderado por Lucas Gallito, director para América Latina de GSMA. Bienvenidos todos. Ay, y me olvidé. Y Luis Quinielli de Acción. Ahí está. Hola, hola. Bueno, gracias Paula, gracias también a DPL, a ENACOM por la invitación. Finalmente me tocó un panel antes del almuerzo. Siempre me tocan los primeros paneles después del almuerzo, lo que genera un desafío adicional. Y también, Jorge no está por ahí, agradecerle y felicitarlo porque estamos a tiempo. También ese es otro gran hito. Un poco la idea de hablar hoy con diferentes referentes de la industria es entender la evolución del modelo, sobre todo en la llegada de lo que es la era de la inteligencia artificial. De alguna forma, en alguno de los keynote anteriores, Roberto comentaba sobre los desafíos de la industria, el aumento del tráfico, los desafíos para monetizar esta nueva generación de servicios. Y un poco la idea es escuchar de parte de ustedes con una primera pregunta disparadora y es entender si el modelo tradicional de la industria está preparado para financiar y afrontar los desafíos de la explosión de tráfico, especialmente vinculado a la adopción de la inteligencia artificial. Así que me gustaría comenzar contigo. Pedro, te tengo más cerca, así que el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a ENACOM por organizar esto en conjunto con DPL. Esa pregunta disparadora es realmente un conundrum, como dicen los americanos, ¿no? Es una cosa que no hemos podido resolver. La verdad es que habló el doctor Edwin de la CEPAL antes y habló el doctor Nobile también sobre este problema del costo y cómo la inteligencia artificial nos afecta o puede afectar no solamente los temas de infraestructura como de organización social. Honestamente, nosotros estamos enfrentando un problema que tiene que ver con el futuro con herramientas del pasado. Creo que alguien lo dijo también. La inteligencia artificial, el advento de la inteligencia artificial y la necesidad de nuestros países de acompañar este proceso pasa también por una reformulación de no solo las normas, sino de la revisión de cómo vemos este fenómeno que es desconocido para todos. Conversaba con alguien la semana pasada, una autoridad de un país vecino, que hablaba de su interés en que la inteligencia artificial se expandiese en su propio país. Y le hacía yo una reflexión a esta autoridad, le decía, pero mire, para que esto suceda, usted tiene que mejorar las condiciones de conectividad, que ya son muy buenas, pero hay una parcela significativa de las personas que todavía no acceden. Parte de la situación de no acceder a la inteligencia artificial no es ni siquiera por falta de infraestructura. Las líneas de fibra existen, cada día se adensa más la cobertura satelital. Tendremos en breve Amazon Leo by DirecTV o by Huayquén en Argentina y en los demás países de América Latina, donde tenemos presencia, por supuesto. Pero subsiste un problema básico. ¿Cómo hacer para que las personas puedan acceder al servicio,
personas que están hoy alejadas del proceso económico. Hay un elemento fundamental que tenemos que llevar en cuenta. No es más regulación, es menos regulación, y aquí el gobierno argentino ha sido extraordinariamente clarividente en eliminar pesadas cargas regulatorias. Algunos países de América Latina lo han seguido, pero continúa un líder indiscutido en esta circunstancia. Miren, de todo corazón, mi opinión más simple es: no precisamos más regulación porque no sabemos lo que vamos a regular. Lo que precisamos es habilitar a las personas que no tienen suficiente capacidad económica a que puedan entrar al proceso. Esas personas, entrando al proceso, facilitarán los recursos para que la infraestructura se mantenga. Y al mismo tiempo, al ingresar en el proceso económico, harán que nuestros países y nuestras sociedades sean más prósperas. Hoy conversaba afuera, no me da el tiempo para decirlo, si no los demás no van a tener tiempo, de empresas que son competidoras de nosotros o paralelas o en ambientes semejantes. Cómo esas empresas, a través de inteligencia artificial y conectividad, incluyen a parcelas significativas de la población en el proceso económico. No sé si, Lucas, fui suficiente. No, siempre muy claro, Pedro. Creo que me quedo con dos conceptos. Esta visión eventual de regulación ex post y no ex ante, y también el concepto que decías de que lo que nos trajo hasta aquí no necesariamente es aquello que nos puede llevar hacia adelante. Entonces, me parecen dos conceptos muy, muy interesantes. Me gustaría, Diego, tu reacción entonces a la visión desde Claro respecto al futuro que nos depara esta nueva era de la inteligencia artificial. Gracias, Lucas. En primer lugar, agradecer a DPL por la invitación, a ENACOM por ser anfitriones. Gracias. Yo creo que el modelo tradicional telco que mencionaste en la pregunta está muerto, no existe más. Ya, eso es una realidad ya incluso desde hace bastante tiempo. El modelo tradicional telco implicaba silos de servicios, la telefonía fija, la televisión por cable, incluso en algún punto la televisión satelital. Entonces, ya los operadores, desde hace un tiempo, y en todo caso desafiados por los hiperescaladores, los OTTs, tenemos un enfoque de planificación, de financiación, de despliegue de redes, que es totalmente distinto y que yo creo que en este momento se adapta, aún con un grado, es un orden de magnitud distinto, el desafío de la inteligencia artificial. Es continuidad de lo que hemos hecho, como dije, frente al desafío de los hiperescaladores y de las OTTs. Entonces, la pregunta es, ¿quién financia esas nuevas infraestructuras? Yo creo que el punto, el principio es reconocer que la neutralidad de la red es un principio aceptado, eso no va a cambiar, entonces nos lleva más a un trabajo colaborativo, al fair share, como se mencionó más temprano. En esa línea yo creo que la solución y el camino que los operadores estamos explorando, y creo que de una manera exitosa, incipiente pero exitosa, es una negociación directa con quienes son los hiperescaladores, los proveedores de inteligencia artificial, para permitir que esas infraestructuras sean financiadas. Menciono casos recientes como el acuerdo que tiene Claro con Meta, justamente en línea con el fair share, para contribuir a la financiación de esos despliegues adicionales, y teniendo en cuenta que, en primer lugar, el beneficiado es el cliente final. Desde la visión de los operadores, el mejor interés que tenemos es que nuestra red, nuestra performance de red, sea la mejor para que los clientes nos elijan. El segundo punto es los propios proveedores de inteligencia artificial, hiperescaladores, tienen en su incentivo, en su interés, que su servicio sea consumido de la manera mejor, más eficiente, con mejor performance. Yo creo que ese camino es el tipo de camino de negociación directa y de solución dentro de la regla de mercado y de la regulación que van a permitir el despliegue exitoso. Súper, gracias Diego. Creo que esto que mencionabas de uso eficiente de un recurso limitado, como es la capacidad de las redes de telecomunicaciones, termina resultando claro. Al final del día no hay buenos y malos, sino actores económicos que reaccionan de una manera perfectamente previsible a los incentivos que hay en el mercado. Entonces, me parece un concepto
concepto interesante. Sigo con vos, Hernán, un poco la visión de personal en relación a cómo ven el modelo de negocio hacia adelante en esta era de explosión de datos. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias DPL, gracias Enacom por la invitación. Un gran evento, me parece un evento importante y bueno que Buenos Aires sea sede de este tipo de eventos de forma regular. Algunos conceptos que voy a expresar ya han sido expresados a lo largo de la mañana, pero me parece que el escenario en el que estamos es un escenario, como lo describió antes Roberto, de una tormenta perfecta, ¿no? Donde hay ingresos planos o en caída en la industria en general y una necesidad de inversión constante. Eso responde, es casual, y responde a un cambio de estructura. La inteligencia artificial en todos lados, la IA everywhere, demanda. No solo las personas demandan los agentes, demandan las máquinas y las redes que soportan ese tráfico están bajo tensión y están bajo una necesidad de crecimiento. Esa necesidad de crecimiento en este estado de la industria no es una opción, es un deber que tiene cada una de las empresas. Y responde también a una nueva, antes hablamos de cambio de estructura, hay una nueva configuración de la industria, ¿no? Las categorías tradicionales, fijo, móviles, que nos trajeron hasta aquí, hoy se ven reflejadas, son una estructura del pasado, como decían antes, y hoy es un ecosistema dinámico. Hay nuevos actores con diferentes reglas que forman parte y que tensionan ese ecosistema que debe ser visto como un ecosistema dinámico. La pregunta es, y la pregunta que está subyacente aquí es, si el modelo que nos trajo hasta aquí es el modelo que nos va a permitir dar el salto hacia adelante. Ese modelo, como mínimo, está bajo tensión, ¿no? Entonces, surgen nuevas necesidades, nuevas formas de acceder a ese financiamiento adicional. Se mencionaba bajo diversos títulos el fair share, la contribución justa, el aporte de hiperescaladores a esa necesidad de financiamiento, el Internet de las cosas, la monetización de activos digitales. Hay que empezar a buscar nuevas formas de financiamiento de una industria para los estadios siguientes que son ineludibles. Y finalmente, los desafíos que tenemos como industria. Yo creo que hay un desafío estructural, que es el desafío de la sustentabilidad de los márgenes, el desafío de la claridad y de la evolución regulatoria que acompañe este momento, también el desafío comunicacional que tenemos de nuestro rol en la sociedad. No somos habilitadores pasivos. Estamos en la vida, estamos en la casa, estamos en el hogar de todas las personas en todo momento. Y en definitiva, sin la solidez, sin telcos sólidas en este ecosistema, no hay un futuro digital posible. Gracias Hernán. Mientras hablabas, estaba pensando un poco en lo que hemos hablado en Barcelona en relación a la ecuación de la conectividad. Creo que todos los que estamos aquí o todos los que somos parte de este ecosistema, todos los días nos levantamos tratando de tener más conectividad, conectar más personas, más rápido, con la mejor tecnología posible, de la forma más asequible. Y la verdad, la única forma de poder hacerlo es a través de la inversión, ¿no? Y la inversión es una función de la capacidad de un negocio de hacer dinero. Entonces creo que cuando hablamos de sostenibilidad no es simplemente el retorno al accionista, sino es la sostenibilidad de poder seguir haciendo inversiones que nos permite tener más personas conectadas, más rápido, con la mejor tecnología posible, de forma más asequible. Aprovecho para saludarte, Luis. Hablamos por WhatsApp antes, no te había podido ver en persona hoy. ¿Cómo estás? Un poco me gustaría conocer la visión tuya, la visión desde Sion en relación al futuro del sector, los desafíos, sobre todo en esta era de la explosión de datos con la inteligencia artificial como principal actor.
Muy bien, gracias Lucas. Qué bueno conocerte personalmente por primera vez. Gracias DPL y ENACOM por la invitación. Yo creo que se viene hablando mucho durante la mañana, estuvimos viendo diferentes ópticas sobre una misma situación que en nuestro caso lo vemos como un proceso de desmonetización de la industria del lado telco, digamos, ¿no? Ya hace rato que los servicios empezaron a correr o el valor agregado por un lado y la infraestructura por otro, y no hay duda que hay una presión significativa en el proceso de inversión sobre cada una de nuestras compañías. A esto se agrega también que a la falta de infraestructura que naturalmente, y todos sabemos, falta en Latinoamérica, Argentina también ha pasado por sus procesos. La macroeconomía fue compleja y desafiante en las últimas décadas y hoy nos encontramos con un contexto positivo y muy favorable para este proceso, pero es inevitable ver lo que ha sucedido en las últimas décadas, como decía, de tener probablemente las redes más modernas. Me acuerdo cuando nosotros comenzamos como compañía en los 90 de telecomunicaciones en Argentina. Hoy no es necesariamente la posición que tiene nuestro país y esto le pone aún más presión a nuestras obligaciones como operadores de dar el servicio que la gente está esperando, ¿no? En ese sentido, y mirando también un poco la realidad local específica, nosotros somos un operador de Argentina y estamos específicamente en el servicio fijo. Creo que es importante diferenciar lo que es grandes centros urbanos, Buenos Aires especialmente, y por extensión Rosario, Córdoba, Mendoza, y después lo que es el interior del país. No es necesariamente homogénea la situación. La inteligencia artificial es un driver más, como el que vimos con los hiperescaladores, demandantes de tráfico. Nosotros estamos invirtiendo en fierros, no por una demanda de servicios nuevos o nuevos revenue streams que estamos teniendo, sino por lo de terceras compañías con las cuales no compartimos ingresos. Y esta realidad se acentúa aún más en el interior del interior. Argentina tiene un desafío significativo en lo que es su dispersión geográfica. Dicho así en forma muy simple, es poquita gente viviendo muy lejos y llevar servicios de calidad como los que se pueden tener en Buenos Aires al interior no es nada fácil, ¿no? Nuestra mirada con respecto a Argentina y la situación de mercado es que tenemos un mercado propio de un proceso económico con el que vivimos en las últimas 2 décadas y hoy está en un proceso de transformación muy significativos. Nosotros somos uno de los que está llevando adelante a nuestra escala un proceso de consolidación y ahí es en la consolidación donde vemos particularmente una tecnología muy primitiva, pero la única que está eventualmente cambiando las economías de nuestros negocios y eventualmente la posibilidad de seguir invirtiendo y acompañar el proceso. Así que nuestra mirada es esa, y en particular con respecto a Argentina, un proceso de transformación fuerte y necesario, que no necesariamente deje gente afuera, pero sí creo que invita a una redefinición de los roles que los operadores independientes, los operadores de otro porte más grande tienen para hacer de nuestro país un país que pueda contar con la infraestructura que se requiere para los nuevos desafíos. Súper, gracias Luis. Y ahora me gustaría seguir contigo, Carlos, un poco la visión desde un ángulo un poco diferente, ¿no? Hasta ahora hemos escuchado la visión de proveedores, pero ¿qué es lo que están viendo desde UCLA en relación a justamente la ecuación de la conectividad y en la era de esta explosión de datos? Claro, gracias DPL por la invitación, a ENACOM también, un placer poder participar el día de hoy con ustedes. Bueno, respondiendo a la pregunta de si el modelo de hoy es sustentable, yo creo que la respuesta se alinea mucho con los comentarios de mis compañeros. No sé si el modelo esté muerto, pero realmente tiene que evolucionar. Partiendo del punto que ya presentó anteriormente Roberto en su excelente participación, las redes hoy en día requieren cargar más tráfico, hay que mover mayor cantidad de información y AI solo va a exponenciar toda esa información, ¿no? Y el reto para las telco es la parte de monetizar. ¿Cómo sigo siendo un negocio rentable cuando la demanda de tráfico incrementa de forma exponencial? Entonces, creo que hay riesgos y oportunidades, ¿no? Quiero empezar por las oportunidades. Desde el punto de vista de las telcos, hay oportunidad para comenzar a monetizar en base a métricas de red. AI va a requerir mucho de la latencia. La latencia va a jugar un papel fundamental. Ya no es más mover información, ya no es más enfocarse a velocidad, también latencia va a tomar un papel más y más relevante, ya que AI utiliza mucha información para alimentar
y educar a los modelos. Esta información se tiene que recibir en tiempo real y es donde los operadores pueden y las telcos pueden empezar a monetizar, ¿no? Al mismo tiempo hay riesgos. Desde el punto de vista, las telcos no se pueden quedar en el papel de solo brindar conectividad. No pueden tomar un papel pasivo de conectar data centers o traer conectividad solamente. Eso es el riesgo para ellos. ¿Por qué? Porque la demanda va a crecer y el ingreso no lo va a crecer, no lo va a acompañar de la misma manera. Ese es el primer riesgo. Y existe un riesgo más grande, que lo dejo como reflexión. Lo hemos visto con los hiperescaladores, ¿no? Por ejemplo, AI requiere una gran demanda de energía, ¿no? Para alimentar los data centers. Hemos visto cómo Google, como Starlink, empiezan a comprar sus propias fuentes de energía para alimentar sus data centers, ¿no? En el caso de Starlink, ellos compraron el espectro que era de EchoStar en Dish para poder ofrecer servicios satelitales directo al teléfono. Entonces, existe un riesgo muy grande de que los hiperescaladores hagan un bypass de los telcos para poder ofrecer AI y construir sus propias redes, que es lo que deberíamos de evitar y deberíamos de trabajar de forma conjunta para que las telcos jueguen un papel más relevante, ya que esa conectividad, la infraestructura que existe hoy en día y toda la inversión que llevan y sobre todo la confianza, el reconocimiento de los usuarios los ayude a moverse hacia arriba en el stack del ecosistema de AI. Gracias, Carlos. Me gustaría volver contigo, Pedro. Me quedé con la impresión que te quedaste con ganas de más, así que quiero darte la posibilidad de ahondar sobre los principios que dejaste unos titulares. Me gustaría hacer doble clic ahí. Bueno, muchas gracias. Lo que nos trajo hasta aquí no nos lleva al futuro. Nosotros, todos los que estamos en este ecosistema, disputamos la atención de nuestros usuarios. Es eso. Eso es algo que hacía la televisión hace 30 años. Hoy los hacemos todos nosotros. En alguna u otra parte de la cadena participamos en capturar la atención del usuario, en capturar la atención para entretenerse, en capturar la atención para hacer negocios, en capturar la atención para controlar procesos, en capturar la atención para gestionar un negocio. Ese mercado convirgió a un punto en que no es más posible tener reglas diferentes para sectores que no son más diferentes. Yo creo que esta es una primera consideración. Después, considerando el aspecto financiero, alguien me decía ayer, no, bueno, podríamos destinar 10% de los ingresos para temas de compliance por cuestiones de ciberseguridad y para cumplir con las reglas y no sé qué y no sé cuánto. Yo escuché con mucha atención esta propuesta y la verdad es que la propuesta es absurda. Cualquier dólar, cualquier peso que uno destina a cumplir cosas que alguien cree que son necesarias es un peso o un dólar que no se invierte o no se le saca del costo a nuestro usuario. Entonces, un segundo comentario es, en la medida en que nosotros tengamos más posibilidad de trabajar sin las anclas de reglamentos basados en un mundo que no existe más y que será diferente en el futuro, en esa medida podremos prestar mejores servicios y tener la sustentabilidad que decía Hernán. En algún momento esta ecuación se acomoda, no hay otra posibilidad. Las personas no van a dejar de tener los servicios o usar la inteligencia artificial o los sistemas y procesos de entretenimiento que usan hoy, van a buscar otras maneras de conectarse. Quisiera hacer un otro comentario y me cedo la palabra. Es verdad que, como dijo usted, la infraestructura de las telcos pudiera parecer que está bajo gran tensión. La verdad es que yo veo un ambiente más colaborativo. La televisión satelital dirigida a un celular funciona en campo abierto, pero hay unas limitaciones técnicas que la mayoría de las personas no conocen. No es posible en una estructura como esta tener señal satelital directo en el teléfono. ¿Por qué no es posible? Porque sería de tamaña magnitud la
la emisión o el recibimiento de señal electromagnética que probablemente tendría efectos deleterios en la biología. Nosotros somos seres humanos, somos seres biológicos. Esto está limitado a medio vatio de potencia. Los satélites están limitados también por la capacidad específica de generación de energía. No pasa la pared. Entonces, yo estoy más en la visión de Nobile, que dice que hay una posibilidad de conectividad, de conexión y de cooperación. Las telcos no las veo desapareciendo. Nuestra infraestructura va a continuar. Hoy por hoy nada le gana a la fibra óptica, punto. Podremos tener alternativas, podemos tener puntos de congruencia, pero en fin, es eso. Técnicamente no es posible, con la tecnología actual, ni tal vez en 20 años, que esto se resuelva. Gracias, Lucas. Gracias, Pedro. Me recordaste en mi época de ingeniero, estaba haciendo el link budget y demás, así que gracias por eso. Gracias por eso. Diego, me gustaría seguir contigo. Creo que una de las palabras que más estuvo flotando en lo que va del evento es la palabra escala, ¿no es cierto? Y de alguna forma la necesidad de las compañías de poder tener escala para desarrollarse. Me gustaría conocer tu visión, la visión de Claro Argentina en relación a eso. Gracias, Lucas. Sí, efectivamente, como los operadores, como empresas de infraestructura, la economía de escala es esencial para la sostenibilidad, para la rentabilidad, para la supervivencia como tales. Ahora bien, la verdad que ese razonamiento llevado al extremo lógico deriva en 100% de market share, definido como la escala máxima que uno puede lograr en un mercado determinado, y eso claramente es una idea que no antigua. Entonces, la pregunta es, y creemos que la escala por sí misma no es suficiente, debe ser escala complementada con competencia real. La escala aislada, por supuesto, se convierte o tiene el potencial de convertirse en un mecanismo de extracción de renta. Creemos que, por contrario, la escala aislada sería, sin competencia, muy bueno para los accionistas, lo que está muy bien, pero no necesariamente bueno para los clientes finales. Y nos parece que entonces, complementada con la competencia real, la escala es realmente eficiente y nos permite el desarrollo de la infraestructura. Gracias, Diego. Me gustaría seguir con vos, Hernán. Hablamos mucho de cambio y de alguna forma entender cuáles serían las claves del acompañamiento regulatorio en esto que hablaba Pedro, ¿no? Lo que nos trajo hasta aquí, o las reglas que nos trajeron hasta aquí, no necesariamente son aquellas reglas que nos van a permitir ir hacia donde queremos ir como sociedad. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, la regulación no es neutra. En definitiva, al gestionar riesgos, al identificar riesgos, la regulación puede implicar costos de financiamiento. Y las reglas que nos trajeron hasta aquí probablemente no sean las reglas que nos van a conducir hacia el futuro. No podés enfrentar el futuro con reglas del pasado, ¿no? Me parece que hay una... Y esto excede la región, es lo que está subyacente en el mundo. Hay una palabra que es simplificar la escuchamos en todos los foros, y se está empezando a aplicar en la región en varios reguladores. Simplificación, desregulación. Desregulación no es ausencia total de reglas, sino una regulación inteligente, una regulación que entienda y que fije reglas permanentes que trasciendan la coyuntura, ¿no? Necesitamos reglas, más que reglas, principios que trasciendan la coyuntura y que permitan acompañar este momento de cambio. Así como hay un momento de cambio de la industria, hay un momento de cambio de la regulación. Y vemos en ese sentido en la región y en el país señales positivas de simplificación. Ya se habló, y es
harto conocido el ejemplo de Brasil con el espectro y con la preferencia por la obligación de cobertura por sobre el interés fiscalista, que trajo como resultado un desarrollo extraordinario del 5G en Brasil. La simplificación en el mismo país, la guillotina regulatoria, que eliminó, el nombre fuerte, guillotina regulatoria, sí, pero eliminó normas obsoletas o que estaban en desuso o que no aplicaban a la realidad del mercado. Lo mismo en Colombia. Y en Argentina creo que estamos en el buen camino, hay señales positivas en el sentido de los nuevos proyectos, los nuevos planes de servicio universal. El tema de la reducción de aranceles y derechos aduaneros en terminales también es una buena señal. La simplificación en el trámite de homologación, los trámites de homologación de terminales, equipamiento complejo. Recientemente hubo normativa tendiente a simplificar, creo que son señales positivas y creo que ese es el camino. Simplificar, acompañar y que la regulación no sea un ancla, sino un incentivo en este momento. Gracias Hernán. Fuerte el término guillotina. Fuerte como defensor de Banfield, ¿no? de la B Nacional. Prefiero hablar de la industria antes que de Banfield. Mirá si será difícil el momento. Está difícil. Pero bueno, me quedo con ese concepto entonces. Sigo con Luis. Abriste, Luis, la puerta cuando diferenciaste las dos Argentinas, ¿no? La Argentina de los grandes centros urbanos y la Argentina tal vez más profunda. Me gustaría tus reflexiones allí en esa segunda parte, ¿no? ¿Cómo hacemos para potenciar las telecomunicaciones en esa Argentina no urbana, si lo queremos definir de esa forma? Sí, es interesante porque en el interior del interior es justamente donde hoy se concentra o está empezando a crecer la actividad económica. Me tocó estar en la Argentina Week hace un mes atrás, donde pude ver de primera mano el interés, el entusiasmo en inversión y concreciones también, ¿no? En energía, en minería, el agro también. Y todo eso no está en Buenos Aires, ¿no? Está en el interior del interior. Creo que, como comentaba antes, por los desafíos, especialmente los desafíos macro que hemos tenido en Argentina, el interior ha sido un desafío en términos de inversiones. Y hay dos elementos. Por un lado, creo que hace falta mucha inversión, mucho financiamiento, y desde ese punto de vista están pasando cosas positivas. Como decía recién Hernán, lo que sucedió con el Fondo de Servicio Universal es una novedad absoluta y una cosa de vanguardia a nivel global, diría, no únicamente en el país, conectado con los mercados de capitales, con la transparencia que eso le otorga y con el empezar a hacer fluir fondos que originalmente fueron diseñados para eso, para poder desarrollar infraestructura en estas zonas más desfavorecidas desde el punto de vista de densidad poblacional. Esto también está estimulando el mercado de capitales, ¿no? El mercado de capitales en Argentina, que se redujo históricamente y que hoy está en un proceso de crecimiento nuevamente, pero todos estos estímulos que hace ENACOM movilizan al mercado de capitales y le ponen foco en esta industria, que es una industria que creo que tiene mucho por hacer y mucho por crecer en el país. Y después nosotros, particularmente como compañía, estamos impulsando un modelo que es el de redes neutrales o redes compartidas en el interior. Esto, digamos, no lo impulsamos únicamente, y no lo digo por interés nuestro, sino lo dicen los manuales de economía y lo va mostrando la ley de la gravedad económica que se está dando en el mundo, en lugares de baja densidad, alejados, el compartir infraestructura. Y acá coincido con lo que decía Pedro acerca de una suerte de una industria donde podríamos usar la palabra competencia, digamos, ¿no? Hay aspectos en los cuales competimos, pero otros donde definitivamente tenemos que colaborar. Es el camino para que Argentina resuelva una deuda histórica, porque este tema de la menor infraestructura en el interior es una cosa histórica, ¿no? de muchísimos años, que merece ser resuelta, que el impulso que hoy la economía está teniendo lo está demandando también, porque son lugares donde tiene que haber una muy buena conectividad como la que tenemos en Buenos Aires, pero donde definitivamente hay que romper lo que se hizo históricamente y arrancar con un proceso nuevo donde entendemos que la compartición es lo que permite que los modelos de negocio sean viables, ¿no? En estas localidades para que pueda haber esa conectividad que se está necesitando. Así que nosotros creemos que eso justamente, muy auspicioso todo el fomento al financiamiento, que es sumamente necesario, y por otro lado la compartición como el vehículo a partir del cual vamos a darle a Argentina, ¿no? Independientemente de los intereses particulares de cada una de las compañías, vamos a darle a Argentina la conectividad que se merece. Gracias Luis. Y me gustaría cerrar contigo, Carlos. De vuelta, conectar
dos mundos, ¿no? El de la inteligencia artificial y el de la conectividad. Creo que para muchas personas son como mundos desconectados, pero me gustaría tu reflexión en relación al éxito de la inteligencia artificial, el de la adopción de la inteligencia artificial y el rol que juega la conectividad en ese objetivo. Claro que sí. La conectividad es indispensable, ¿no? Pero no cualquier tipo de conectividad. Las redes de hoy en día están diseñadas y optimizadas para entregar contenido. AI cambia totalmente este esquema. AI es más interactivo, ¿no? Hay que enviar información desde el usuario hacia los centros de cómputo donde se corren los algoritmos y los modelos de AI, ¿no? Entonces, hay cambios en la forma en que las redes van a ser operadas, diseñadas y administradas. Hay indicadores principales que van a cambiar. La simetría se vuelve un factor fundamental, por lo mismo que digo que hay que mover tráfico desde el usuario hacia los centros de cómputo. Hay que asegurar que esos centros de cómputo, los data centers y los centros cloud, estén lo más cercano del usuario para que el tiempo de latencia sea el menor posible, ¿no? Entonces, métricas como latencia, jitter, packet loss hacia esos puntos de entrega se vuelven fundamentales, ya que hoy en día la mayor parte de las aplicaciones AI se ejecutan en esos data centers y no en el dispositivo del usuario. Entonces, son los factores claves que vemos desde el punto de conectividad. Y complementando el comentario, la oportunidad existe hoy en día para que las telcos puedan establecer esas relaciones con esos centros cloud, invertir de manera inteligente en joint ventures para desplegar esos data centers y acercarlos hacia los usuarios en forma regional, y contar con información de las métricas y entender en qué zonas de algún país, en qué zonas específicas de una provincia o incluso de una ciudad no se cumplen con los requerimientos mínimos para tener una buena experiencia de AI, ¿no? Cuando los usuarios empiecen a tener problemas o cuando dispositivos autónomos no puedan enviar la información, es donde la conectividad se vuelve importante. Pero repito, no es cualquier conectividad. El ancho de banda no es más el parámetro principal, es el más importante, pero no se vuelve el único ahora. Latencia, jitter, packet loss toman mucho más relevancia con la integración de AI. Gracias Carlos, y gracias también a los 5 por la generosidad en compartir con la audiencia presencial y virtual un poco la visión del futuro de la industria. Hay una aerolínea que cada vez que llega un vuelo a tiempo suena una campanita. Deberíamos tener una campanita por entregar un panel a tiempo. Así que, Paula, te devuelvo entonces la palabra a tiempo. Y una vez más, gracias por estar aquí. Gracias, Paula.